¿Qué demonios nos está pasando?, se preguntarán algunos cuando vemos que el movimiento LGTB no se dedica a otra cosa más que a inventarse géneros absurdos y apoyar todo tipo de actividades sexuales, a menudo inmorales, cuando en nombre del feminismo se intenta blanquear la infidelidad en la pareja, y cosas peores. Cuando observamos discursos extremadamente misántropos desde el ecologismo, ¿por qué desde los medios masivos se intenta inculcar una sociedad compuesta por mujeres y hombres débiles que se dejan llevar por sus instintos más primarios? Y sobre todo, ¿por qué narices todo es un constructo social? La respuesta, mis queridos camaradas, es extremadamente compleja. Por ello vamos a examinar el origen de toda esta depravación, que a menudo tiene el objetivo de mercantilizar el lado más íntimo de las personas, el sexo. El posmodernismo. Para entender este pensamiento filosófico que predomina en la política, la cultura y la sociedad occidental, debemos estudiar sus orígenes históricos, de manera que nos remontaremos a la era de la Ilustración, durante los años 1685 y 1815. Europa acababa de superar los oscuros años de la Edad Media y se encontraba en plena colonización de las Américas, además de realizar grandes avances tecnológicos, que causaron una ferviente fe en la ciencia y el progreso. El racionalismo se apoderaba de la sociedad europea, además del liberalismo clásico. La doctrina del racionalismo llevaría a los pensadores a cuestionar el derecho divino y las monarquías absolutistas. John Locke y Thomas Hobbes fueron los fundadores de la idea de un Estado democrático y moderno. Más adelante, a finales del siglo XVIII, llegaría la inevitable Revolución Americana, influenciada por el pensamiento de John Locke, y con ella la Declaración de la Independencia en el año 1776. Hecho histórico que marcaría la economía y la política para los restos. La Ilustración y el liberalismo influenciarían la Constitución americana. Las colonias americanas creían que habían llegado a la Tierra Prometida, tras huir de la sanguinaria persecución de la Iglesia anglicana. Todos estos factores crearían el mito del sueño americano, que sienta las bases filosóficas del capitalismo moderno, además de la inauguración de la democracia representativa. El círculo se cerraría con la invención del libre mercado, creado por el economista ilustrado Adam Smith. El concepto del individualismo y el emprendimiento por encima de la institucionalización del pensamiento, y el colectivismo. Por otro lado, el romanticismo nacía del pesimismo en Inglaterra tras la traumática pérdida de las colonias americanas. Sería el primer movimiento en cuestionar la razón y la revolución industrial, fenómeno que dio lugar a las tres ideologías básicas modernas: el socialismo, el nacionalismo y el liberalismo. Estos tres modelos son los que establecerían las distintas formas de gestionar la industria. La cuestión ideológica la retomaremos más tarde. Más adelante, el romanticismo derivaría en el trascendentalismo estadounidense, marcado por el espiritualismo ecologista, y el antimaterialismo, que reaccionaba contra la industrialización y la ciencia a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX surgiría el modernismo, caracterizado por su visión utópica, pero aún metodológica de la realidad. Pero toda esta tradición y filosofía de Occidente anteriormente mencionada, y en consecuencia todas sus instituciones, incluidas las ciencias, acabarían siendo cuestionadas. El posmodernismo en un principio nace del escepticismo francés, con respecto a la racionalidad básicamente. El ejemplo más ilustrativo es el deconstruccionismo de Jacques Derrida, quien utiliza el estructuralismo para determinar el orden social, y luego cuestionarlo reduciéndolo todo a un constructo social. Durante esta época, muchas teorías sociológicas se desarrollaron en torno a esta idea, o visión anticientífica de la realidad, que acabaría desembocando en los estudios de género y la teoría queer, formas de crítica social que lidian con todos los problemas relacionados con la sexualidad y la identidad. ¿Cómo degeneró todo esto en la defensa de ideas tan perversas como que serle infiel a tu pareja es empoderante? Pues bien, los postmodernistas creen que todas las instituciones europeas sí tienen que ser exclusivamente europeas o estadounidenses, porque si no sería eurocentrista o racista, es opresiva de un modo u otro. Por ello, la monogamia es vista como algo retrógrada y dañino para las mujeres, aunque no haya ni una sola evidencia. El amor romántico, la heteronormatividad,
el patriarcado y todos estos conceptos que supuestamente oprimen al colectivo LGTB y a la mujer, tienen en común una visión estructural y esencialista de la sociedad que limita la libertad del individuo. De hecho, esta se concibe como el origen de todos los males y se utiliza como explicación para absolutamente todo, desde la drogadicción hasta la pederastia. Todo esto se debe a un sentimiento de odio por la sociedad, heredado por los románticos. La creación de miles de géneros es una consecuencia del relativismo, que invalida cualquier tipo de verdad universal, afirmando que existen múltiples visiones de la realidad, que a su vez se niegan entre sí, porque por encima de todo está el individuo. Es la presencia de la duda legítima de absolutamente todo, la condición posmoderna o incertidumbre existencial. Si además a todo este delirio le sumamos el discurso de las identity politics, nos encontramos con un auténtico Frankenstein político. De esta manera, el razonamiento es el siguiente. Cualquier regulación moral es discriminatoria, por el mero hecho de ser un acuerdo social y colectivo. En consecuencia, en nombre de la liberación sexual, se cuestiona el rechazo social hacia las desviaciones criminales, como la necrofilia o la zoofilia, con el argumento de que, bueno, del mismo modo que usted puede ser tiliafílico, otra persona puede ser efebofílica o pedófila, solo son preferencias sexuales, igual que la homosexualidad. ¿Quiénes somos para cuestionar el amor entre dos seres, aunque uno de ellos sea un menor, un animal o un cadáver? La respuesta lógica sería la moral, la ley, la ciencia, la biología, que nos dice que todo esto está mal y es antinatural. Pero ¿recuerdan lo que les dije de la negación de cualquier institución o normativa? Especialmente si es occidental. Sin duda la clave es el relativismo moral. This one is called Worm Loves Worm. Si usted denuncia que se está intentando sexualizar a niños pequeños, será acusado de ser un autoritario, un puritano o un déspota. La idea de la identidad como constructo social que debe ser incluido es una degeneración de la democracia representativa, sumada a la Declaración Total de Libertad de Expresión, acaban permitiendo que enfermos mentales y degenerados tengan voz para expandir su toxicidad. La criminalidad no se debate, ni se suaviza, ni se promueve. Y si se tienen que tomar medidas persecutorias, se toman. Esto es lo que debería de pasar en un Estado serio. Pero en su lugar, nos encontramos con liberales intentando humanizar la figura del pederasta, con el uso de eufemismos como MAP o Virtuous Pedophile. Porque según ellos, hay depredadores sexuales que pueden controlarse, aunque la biología y la experiencia nos lo niegue rotundamente. El pensamiento posmoderno también es antiempirista. Volviendo a la cuestión ideológica, el neoliberalismo nace con la llegada del imperialismo moderno. El individualismo y el relativismo, además de la idea del self-made man, hicieron que el capitalismo y la filosofía posmoderna fuesen de la mano. Al mercado no le interesan los valores, y el posmodernismo no hace más que cuestionarlos. La ideología de género se desarrolla a la par, desde la cómoda posición de la mujer burguesa, que vio en el feminismo una posibilidad de negocio. He ahí la nula perspectiva de clase que asola al movimiento feminista. Y promueve que la mujer es buena porque sufre la opresión de género y el hombre es malo porque la ejerce. El patriarcado, ese ente abstracto que representa todos los abusos contra la mujer, hace ya tiempo que no está presente, en los países del primer mundo por lo menos. Sin embargo, es el centro de atención de todos estos movimientos, el cis-heteropatriarcado blanco. Los capitalistas se dieron cuenta que por medio de la división sexual, la clase trabajadora jamás podría unir fuerzas y levantarse. Aquí yace la razón por la que el feminismo hace tanto hincapié en el odio hacia el hombre obrero, especialmente promovido por el Radfem, la posición más extremista y sectaria del feminismo, que atribuye a los hombres unos privilegios universales que jamás han podido ser demostrados. Es una inteligente forma de neutralizar el movimiento obrero y proteger así el capital. Da igual cuántos estudios y estadísticas muestren que ya no existe tal cosa como una brecha de género, porque como ya les dije, las ideologías posmodernas no se basan en la realidad material, sino en la creencia de la deconstrucción de una identidad que conforma la infraestructura de todo un sistema que, a pesar de ser inexistente e indemostrable, es incuestionable.
sobre todo para los occidentales. ¿Por qué creen, si no, que las feministas no paran de hablar de personajes ficticios? Porque no tienen pruebas materiales de nada de lo que dicen. Vamos a examinar los esquemas mentales de un progre. Un gay no puede ser mala persona, una lesbiana menos aún. Y una mujer trans y lesbiana menos aún todavía. Y una mujer blanca que se identifica como una mujer negra. ¿Qué me dicen de una persona que odia a todas las personas que no tienen una discapacidad? Porque son unos privilegiados y por tanto decide vivir como un discapacitado. ¿Y una chica que se siente gato? ¿Qué pasa con un adulto que se siente niño? Estas identidades se denominan transrace, transage, transable y otherkin. Estamos ante la politización de la enfermedad mental. Pero aún hay más, y de hecho no es el peor de los casos. Esta es tan solo una de las consecuencias de la creencia de que todo es un constructo social, y por tanto enfermedades como la obesidad o la sexoadicción tienen una explicación y una causa exclusivamente social. Según el movimiento Body Positive, el sobrepeso no es una condición médica, sino una identidad más con la que tenemos que ser tolerantes, y por tanto no tomar cartas en el asunto. Pero este sigue sin ser el peor de los casos. Más terrible aún es el hecho de que muchos criminales utilizan estos discursos para salirse con la suya, como es el caso de pederastas reincidentes que dicen ser transage. Si usted dice sentirse un animal, no debería ser considerado un enfermo por sentir atracción por los animales, y en consecuencia violar animales, a los que probablemente acabará matando por causarles hemorragias internas. Y no solo eso, encima será considerado bueno, porque estaría eligiendo el camino de los seres oprimidos por los privilegios de los seres humanos. Suena distópico, pero en esto está degenerando muchos de los discursos animalistas y su amor por la naturaleza. Las consecuencias. Canadá. La zoofilia es legal, porque se considera que un animal puede consentir. Me pregunto si será a esto a lo que se refieren los animalistas cuando hablan de igualar los derechos de los animales con los de las personas. Alemania. No se procesa a los pederastas, porque la pedofilia no es un crimen, sino un trastorno infundado por la sociedad heteropatriarcal. En su lugar se les hace una entrevista con un psicólogo. Suecia. Las juventudes del Partido Liberal defienden la legalización de la necrofilia y el incesto, porque no le están haciendo daño a nadie y quiénes somos para cuestionar la libertad sexual. Francia. Macron baja la edad de consentimiento a tan solo 15 años, porque con esas edades los jovencitos ya saben mucho. Argumentos de pederasta. España. El manifiesto feminista del pasado 8 de marzo propone eliminar la presunción de inocencia en casos de violencia de género. Pretenden que en un Estado democrático se procese a un individuo sin un juicio previo. Estados Unidos. La asociación Mambla quiere eliminar por completo la edad de consentimiento. ¿Por qué todos estos canallas no están en la cárcel? No tengo ni idea. Nueva Zelanda. La prostitución es legal, porque es un trabajo como otro cualquiera. No es esclavista, es empoderante. Conclusión. La razón por la que no hay censura y persecución por parte de los gobiernos que cada vez son más permisivos con todos estos movimientos es porque detrás hay muchísimos intereses económicos. La gran culpable, la industria del sexo, que se esconde bajo su disfraz de diversidad y transgresión. La mercantilización de todas estas desviaciones y la introducción en el mercado de consumidores, sexoadictos y depredadores sería extremadamente rentable y cada vez más posible gracias a la escasez de valores de la era posmoderna. Por eso estamos presenciando una sociedad de moral laxa que cada vez es más y más oscura e hipersexualizada. Posmodernismo y capital, alianza criminal.